el senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, y el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Para este desayuno nos acompaña el senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Ministro Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con la presencia de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Contamos con la presencia de la senadora Hilda Flores Escalera, secretaria de la mesa directiva del Senado de la República. Agradecemos la presencia de la senadora Yolanda de la Torre Valdés, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez. Contamos con la presencia del senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Agradecemos la presencia de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, en representación del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Agradecemos la presencia del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Asimismo, agradecemos la presencia de la maestra María del Carmen Carrión Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Agradecemos la presencia de la periodista Katia de Artieguis. Agradecemos la presencia de Arturo Kench Dávila, fundador del Arte Down México AC. Agradecemos a la directora general de Downis, Pía Carrasco Zanini. Contamos con la presencia del licenciado Javier Quijano Orbañanos, de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la persona con discapacidad intelectual. Contamos con la presencia de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios de la Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos. Agradecemos la presencia de Rafael Ortega Jiménez, representante de Independi. Agradecemos la presencia del licenciado Federico Fleischmann Loredo, presidente Libre Acceso AC. Agradecemos la presencia de la licenciada Lili Krantz de Margolis, de la Asociación Civil Judeo-Mexicana para Personas con Necesidad Especial y o Discapacidades, CADIMA. Agradecemos la presencia de la licenciada Camerina Aide Robles Cuellar, presidenta de Discapacitados Visuales IAP. Para este desayuno contamos con la presencia de Eric Arellano Hernández, presidente de la Coalición de Sordos AC. Agradecemos la presencia de Daniel Maya Ortega, presidente de la Asociación Intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas. Agradecemos la presencia del ingeniero Santiago Velázquez Duarte, presidente de Vida Independiente AC. Agradecemos la presencia del psicoanalista Guillermo Hernández Martínez, secretario técnico de COAMEX.
Contamos con la presencia de la maestra Paula Jimena Méndez Azuela, directora ejecutiva del Centro de Estratégico de Impacto Social 6. Agradecemos la presencia de la licenciada María Sirvent Bravo Auja, coordinadora institucional de Documenta AC. Finalmente, agradecemos la presencia de la licenciada Diana Talavera Flores, directora de vinculación con órganos electorales y organismos de la sociedad civil. Señoras y señores, sean todos y todas ustedes bienvenidos a este desayuno titulado Diferentes pero Iguales. Y para dar la bienvenida a este desayuno, cedo el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a este encuentro. Es para nosotros un placer, un honor tenerlos en el Senado de la República. Antes de comenzar mi intervención, yo quisiera compartirles que desafortunadamente murió una compañera nuestra ayer por la noche. Estamos todos tristes, de luto en este Senado de la República, una guerrera, una mujer que luchó durante muchos años para combatir el cáncer, nuestra compañera Mónica Arreola, además una muy buena amiga. Estamos tristes y bueno, desafortunadamente pues esta enfermedad se la llevó. Descanse en paz. Quiero agradecer la sensibilidad del presidente del Senado, el senador Roberto Gil. Él está encantado y ya lo compartirá en su intervención de que estén todos ustedes aquí, de trabajar con la comunidad que desafortunadamente tiene síndrome de Down, pero quiero decirles que el senador Roberto Gil es muy sensible ante este y muchos otros temas que tiene que ver con discapacidad. Y yo quiero también agradecer la misma sensibilidad del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar Morales. Agradecer también la presencia aquí, quien en algún momento presidió la Comisión de Grupos Vulnerables, la senadora Hilda Flores Escalera, la magistrada María del Carmen Carreón Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, siempre sensible y siempre con una coordinación pues muy estrecha con el Senado de la República y siempre abanderando este tipo de causas. La doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien también hemos trabajado de la mano y muchos otros temas desde hace por lo menos más de una década. De la periodista Katia D'Artigues, gracias por estar aquí, siempre pendiente de los temas de discapacidad, de todos los temas, pero en general esta agenda para ella es muy importante. Qué bueno que estás aquí con nosotros. A cada una de las organizaciones, porque no quiero ser reiterativa, de las organizaciones, de las fundaciones, tuvimos el honor de estar con ustedes hace algunas semanas y nació justamente con Arturo pues la posibilidad de realizar aquí en el Senado de la República una exposición muy bonita que a todos nos dejó impactados, que la pudimos ver y compartir con ustedes en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, y a partir de ahí nació la posibilidad de que estas pinturas pudiesen mostrarse en el Senado de la República. Le damos también a Leti Calderón la más cordial bienvenida al Senado. Tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud
en donde la relación estimada de casos de síndrome de Down es de 1 por cada 1,000 a 1,100 nacimientos. En nuestro país se estima un caso de síndrome de Down por cada 650 recién nacidos, según datos del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. No hay una cifra oficial que con certeza nos permita saber cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país y su tipo de discapacidad, lo que dificulta que las políticas públicas sean diseñadas acorde a sus necesidades, de tal manera que ni siquiera contamos con la información básica. Es todavía más difícil que se formulen las condiciones sociales, normativas y hasta de infraestructura que les permitan el goce de sus derechos, entre ellos a la salud, a la educación o al trabajo. Es lamentable una tarea que tenemos pendiente, el crear condiciones integrales para erradicar la discriminación, la segregación, el maltrato físico y psicológico del que son objeto. Parametría publicó en mayo de 2012 una encuesta en la que se indicaba que el 87% de los mexicanos había escuchado hablar sobre el síndrome de Down. El 56% dijo que conoce a una persona con el síndrome. El 86% de los encuestados está de acuerdo con que las personas con este padecimiento sean integradas a la sociedad. El 91% dijo no tener inconveniente en convivir en la casa o en el trabajo con una persona con dicha condición. Y esta encuesta lo que refleja es lo que en una muestra representativa opinamos los mexicanos. Entonces, en los hechos, ¿por qué seguimos viendo discriminación y rechazo? ¿Por qué las autoridades se hacen de la vista gorda? ¿Por qué las empresas siguen siendo reticentes a abrirse a las personas con discapacidad? Por eso al inicio de mi intervención decía, desafortunadamente, porque hoy en México no existen las condiciones adecuadas en ningún sentido para atender a las personas con discapacidad, para atender a las personas con esa dignidad que merece cualquier ser humano. A los senadores nos preocupa y ocupa que el 31% de las personas con discapacidad en México no sean derechohabientes de algún sistema de salud, que nuestro país cuente únicamente con 87 médicos que tienen algún tipo de especialidad en materia de síndrome de Down y que ninguno labore en el sector público. Si hablamos de educación, pareciera que el panorama tampoco es favorable. Es un avance que exista el programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa de la SEP, que desde 2012 atiende en promedio a 91,700 personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Pero hace falta distinguir que no todos los tipos de discapacidad deben atenderse de la misma forma. Ni se cuenta con la infraestructura indicada y si hablamos de personal calificado, el reto se hace todavía más grande. Quiero hacer también una reflexión sobre lo difícil que les resulta encontrar oportunidades de empleo. Pareciera que tener algún tipo de discapacidad en México condena a esa persona a vivir marginado de toda oportunidad laboral y de crecimiento. Tenemos que acabar con eso. Quiero agradecer, insisto, y reconocer la sensibilidad del presidente del Senado, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien además hace unos días platicábamos que, bueno, y ojalá que en su intervención así pueda expresárselo, el ministro presidente tiene interés en impulsar un programa dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contratar a personas con discapacidad. Entonces, esto me parecería muy valioso y creo que debiéramos impulsar algo similar aquí en el Senado de la República.
De la magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, insisto, siempre echada para adelante e impulsando este tipo de banderas, de mis compañeras y compañeros senadores que están aquí presentes, de los coorganizadores de este desayuno. Quiero decirles que este es un encuentro para exponer nuestro punto de vista, para exponer nuestras propuestas, para cambiar esta difícil realidad que viven las personas con discapacidad, pero especialmente las personas con síndrome de Down. Quisimos hacer este desayuno como un ejercicio que ejemplifique las enormes habilidades que tienen estos muchachos en labores productivas. Los tamales que vamos a degustar son hechos por ellos en la Asociación Downies. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a Pía Carrasco, que se estrena en la Asociación Downies y que nos demuestra que pueden hacer cosas maravillosas si se les apoya y se les generan las condiciones justas. Este desayuno tiene como finalidad potenciar esta campaña llamada Diferentes pero Iguales, generar conciencia, comprometernos por su bienestar. En unos minutos también vamos a inaugurar una exposición de pinturas hechas por jóvenes de la Asociación Arte Down, que es otra muestra de su profunda capacidad creativa y de ejecución. Es impresionante ver de lo que son capaces, son todos unos artistas. Quiero decirles que hemos repartido como un gesto para lograr que los 128 senadores se sumen a esta campaña de concientización, pares de calcetines de colores como símbolo de que podemos ser diferentes pero iguales si nos lo proponemos. Y toda esta semana y hasta el 21 de marzo el edificio se va a iluminar de colores, espero que les guste, para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down. Muchísimas gracias a nuestro presidente. Ayer por la noche pudimos ver ya el edificio iluminado de colores. Vamos a exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a las entidades federativas para que de manera coordinada desarrollen un registro que permita conocer puntualmente el número de personas con discapacidad, en dónde están y en qué condiciones. Desafortunadamente, muchas de ellas están en sus casas, algunos están amarrados, sin poder salir porque le da pena a los papás, a la abuelita o simplemente porque no existen las condiciones, muchas veces, de infraestructura para poder sacar a alguien de casa, ¿no? y subirlo a una silla de ruedas. A mí me tocó convivir muchos años con un tío, el hermano de mi madre, que tenía enanismo y me decía, ¿no? Bueno, él fue cabeza de la gente pequeña en el país, él fue pionero de esta organización de gente pequeña en el país, pero sufría mucho, no nada más por la parte de discriminación, sino por las condiciones que existen en nuestro país para poder andar, estar, y bueno, él mandó a hacer sus pedales especiales en el coche para poder manejar y ser, en la medida de lo posible, autosuficiente. Por eso, cuando digo y hablo de discapacidad, ¿no? Desafortunadamente, para las personas con discapacidad no existe la infraestructura, no existen las posibilidades reales de poder tener un empleo y poder hacer una vida normal. Y tenemos que ir hacia allá, creo que poco a poco, sensibilizando con este tipo de campañas, pues creo que podemos ir generando conciencia. Bueno, pues exhortaremos al Poder Ejecutivo Federal, a las entidades federativas, para que desarrollen este registro, espero que así sea. Vamos a pedir también a la Secretaría de Educación Pública que implemente de manera urgente políticas de inclusión para personas con alguna discapacidad. Pediremos también a los organismos de derechos humanos que lleven a cabo acciones preventivas y de intervención a favor de las personas con discapacidad. Y recordar que aquí también
tenemos diversas iniciativas que tienen que ver con la movilidad y muchos otros temas que incluyen a las personas con discapacidad y que yo espero que pronto podamos estar legislando al respecto. Bueno, pues no me queda más que agradecer su presencia, que nos ayuden a difundir esta campaña en las redes sociales. Por lo menos, digo, hay que hacerlo siempre, pero de aquí al 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, vamos a impulsar tener un Día Nacional del Síndrome de Down y, bueno, pues lo haremos desde este Senado de la República. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al Senado de la República. Hace unos días entregamos uno de los mayores reconocimientos que entrega el Estado mexicano a una mujer, la medalla, el premio Elvia Carrillo Puerto. Se lo entregamos a una mujer que no solamente se ha destacado en el ámbito de la política, del servicio público, en la causa de la migración, sino una mujer que asumió la causa de la discapacidad como una causa propia. Y esa lucha, la lucha personal, la empezó en razón de la condición de su hijo Eric. Su hijo Eric tiene síndrome de Down. Y cuando la recibimos, el grupo que estábamos con ella, platicando sobre cómo se sentía por el reconocimiento, su trayectoria, me dijo una frase que quiero compartirla hoy con ustedes, pero que creo que simboliza a la perfección lo que hoy pretendemos hacer aquí. Me dijo Rosario Marín que Eric, su hijo, como cualquier otro niño, tenía una misión. Y la misión de su hijo fue enseñarle que tenía que defender los derechos de otros. Que su misión en la vida era provocar una empatía frente a los otros. Y esa es la misión que muchos de nuestros niños, de quienes padecen síndrome de Down o otra forma o expresión de discapacidad, esa es la misión que tienen en nuestra sociedad. La misión no solamente de provocar empatía, sino de hacernos un llamado y un recordatorio a la acción y a la responsabilidad. A la acción para cambiar las cosas y a la responsabilidad para hacer valer sus derechos. De una época para acá, yo lo situaría en el año 2001, estamos viviendo un proceso de transición en materia de discapacidad. Estamos pasando de una suerte de situación en la cual la discapacidad era una causa, un esfuerzo de familias, de estructuras de la sociedad, de quienes de manera directa tienen frente a sí esa condición, es decir, desde el yo, a una situación en la que se convierte en una cuestión de derechos humanos, de políticas públicas, donde tenemos que hablar, discutir, pensar y actuar en términos de los otros. Y esa transición nos ha llevado tiempo. La sitúo en 2001 porque es el momento en el cual México presenta la iniciativa en Naciones Unidas para llamar a la construcción de la Convención por la Discapacidad, y después 2011 cuando por fin aprobamos una ley para la inclusión. En el fondo estos dos instrumentos revelan un cambio en el entendimiento de la discapacidad, de entenderla como una causa aislada de la sociedad a entenderla como un deber del Estado, un deber de la política, una obligación de los gobiernos y una cuestión, insisto, de derechos humanos. Precisamente por eso, cuando conmemoramos, por ejemplo, el Día Mundial del Síndrome de Down, cuando convertimos los días mundiales en días nacionales, lo que estamos haciendo es recordarnos unos a otros cuáles son las obligaciones que tenemos
frente, insisto, a los otros. Y creo que eso es una buena noticia, pero también es cierto que nos revela todos los pendientes que tenemos por delante. Yo diría que los pendientes de política pública se resumen en dos frases: inclusión efectiva y accesibilidad real. En estas dos frases está nuestra obligación, nuestra misión fundamental desde la construcción de políticas públicas. Por mucho tiempo hemos pensado que con ciertos paliativos podemos resolver de fondo la discapacidad. La realidad nos ha enseñado que tenemos que hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo para garantizar a plenitud el derecho efectivo a la salud, el derecho a la inclusión laboral y productiva, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y también a generar desde el Estado las condiciones materiales para que cada persona que tiene una condición de discapacidad pueda salir adelante, pueda elegir su propio plan de vida y lo pueda llevar a cabo. Y es ahí donde el sentido más básico de la humanidad debe expresarse. Sí tenemos una obligación frente a quien tiene una condición de discapacidad de alentarlo, de ayudarlo, de impulsarlo, de generar las condiciones para que pueda salir adelante, porque sin lugar a dudas le cuesta más trabajo que al resto de nosotros. Y esa es la obligación que tenemos nosotros, no solamente quienes tenemos responsabilidades públicas, sino también quienes como ustedes han asumido esa causa, ya sea por una convicción propia, ya sea como Rosario Marín por el recordatorio que le hace un hijo, o ya sea como muchos de ustedes que lo hacen simplemente porque están pensando en los otros. No debemos únicamente recordar en un día como hoy nuestros deberes, la importancia de seguir trabajando, la situación que viven muchas de las personas que tienen alguna condición de discapacidad, sino también debe ser un día, un espacio para agradecer y para reconocer a miles de personas que todos los días, sin otro propósito más que ayudar, están cerca de las personas con discapacidad. Gracias a esas miles de personas, gracias a ellos, la política hoy tiene como prioridad o empieza a tener como prioridad la condición de discapacidad. Gracias a miles de personas que por una decisión propia han asumido esa causa, hoy estamos aquí con distintas acciones para recordar nuestros deberes. Deben ser estos días motivo de restablecer, de reasumir nuestras obligaciones, pero sobre todo también de agradecer ese esfuerzo que silenciosamente todos los días hacen miles de personas. Quienes dirigen organizaciones de la sociedad civil, quienes dan y disponen de todo su tiempo por cambiar un poquito la vida de una persona con discapacidad, de los miles de padres que hacen un esfuerzo mayor por sacar adelante a sus hijos, de las personas que hacen un pequeño esfuerzo que va poco a poco cambiando la vida de otros. Que este día, que las actividades que nos motiven este día, sea el recordatorio de lo que tenemos que hacer por delante, pero también el reconocimiento de la sociedad entera, de todos nosotros, al trabajo que hacen esas organizaciones, esos padres y miles de personas. Quiero de nueva cuenta darles la bienvenida al Senado de la República. Quiero agradecer la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sé que más allá de la representación institucional que ostenta y que pareciera que esa es la razón por la cual está hoy aquí, su motivación principal es un compromiso sentido, un compromiso profundo por cambiar la vida de las personas que tienen alguna discapacidad. A quienes han organizado este evento, a la senadora Mariana Gómez del Campo, a nuestros distinguidos invitados, a las señoras senadoras, a quienes todos los días hacen un esfuerzo, bienvenidos al Senado. Nos recuerdan lo que tenemos que hacer, pero también les quiero pedir un favor. No solamente vengamos, no solamente los queremos invitar el día que conmemoremos ni a propósito de unos ricos tamales. Deben ustedes venir y nosotros debemos abrir las puertas para hacer efectiva la inclusión y para hacer efectiva la accesibilidad en la construcción de todas las políticas públicas, de todas, de transparencia, rendición de cuentas, de acceso al trabajo, acceso a la salud.
Ese es, al final de cuentas, nuestro mayor deber, que no se limita única y exclusivamente a conmemorar lo que significa la condición de discapacidad una vez al año cuando tenemos ese recordatorio como definición. El Senado trabajará, construirá las políticas públicas, pero no lo puede hacer sin ustedes, por una sola razón, porque son ustedes quienes mejor comprenden y entienden lo que significa la discapacidad y lo que tenemos que hacer como país para, por lo menos, mitigar sus efectos. Por su atención, muchísimas gracias y sean de nueva cuenta bienvenidos. Agradecemos el mensaje del senador